Doctora Hansen. Sí. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor, o sea, Penalistas Tucumán tiene el honor de contar con la presencia del doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general por concurso de la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En esta oportunidad, lo que nos viene a brindar el doctor con su capacidad y conocimiento es el ASPO. ¿Qué es el ASPO? Es el aislamiento social preventivo y obligatorio, la prohibición de circular, tipos penales y la competencia. Muchísimas gracias, doctor. Nos ponemos en sus manos. Gracias, doctora Hansen, por la presentación. Gracias también por la invitación. Me siento muy honrado de poder participar en este encuentro y los mejores deseos de que realmente se puedan organizar como una asociación con personería jurídica, porque la verdad que Tucumán necesita tener una organización que exceda el marco del Colegio de Abogados y que pueda trabajar de un modo independiente con las distintas problemáticas que presenta las causas penales. Nosotros los fiscales federales siempre nos hemos preguntado cuáles son nuestros interlocutores penalistas al momento de poder discutir algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema acusatorio que se viene y que ya está en aplicación en algunos otros lugares, o las dificultades que se tienen. Gracias de nuevo. ¿Y qué les parece si empezamos directamente con el motivo de la charla? Ahí en el PowerPoint de la presentación, ustedes me están viendo bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Perfecto. Yo no lo... Sí, se lo ve. Bien. Bueno, yo Está veo el perfecto, PowerPoint. El PowerPoint lo ven, ¿verdad? ¿También? Sí, doctor. Bien, perfecto. Ahí tienen ustedes en la presentación el correo electrónico que no se ve muy bien. Ese es el personal. Dice Antonio Gustavo Gómez @yahoo.com. Cualquier duda que ustedes tengan también pueden mandarnos una pregunta o un cuestionamiento, cualquier denuncia que quieran hacer. Una de las características, al menos nuestras, de la Fiscalía de Cámara, le diría yo, es que tenemos la posibilidad de recibir denuncias anónimas de todo tipo, y de hecho también hacemos a través de ellas lo que nosotros llamamos las denuncias, pero en el marco de la labor de la policía de seguridad o las fuerzas de seguridad que se trate. Y tratamos ahora en más darle una visión digital de toda esta cuestión. Vamos a la primera imagen, por favor. Yo he preparado como un diagnóstico. ¿Podemos pasar a la primera? Sí, doctor. Clica ahí nomás. Si hace, ahí estamos. Yo he preparado como un breve diagnóstico, que en realidad no me salió tan breve. A ver, tenemos unas 20 imágenes, vamos a tratar de avanzar dentro del tiempo que ustedes tienen previsto con todo, pero si no, se va a hacer una reanudación, ¿verdad, doctora? Como usted disponga, doctor. Bien, y si no, lo hacemos otro día, la terminamos. A ver, ¿en qué consiste este diagnóstico? A todos nos ha sorprendido el tema del COVID y las decisiones que ha tomado el presidente ha impactado lisa y llanamente en nuestro país y en todas las instituciones. Pero en el sistema de administración de justicia el impacto ha sido mucho más fuerte. Y voy a arrancar con con un dato que tenemos al día de hoy. Yo no sé si saben, pero entre infracciones y causas penales y detenciones de personas que han violado el artículo 205 del Código Penal, hay 8,5 millones de personas imputadas. Suponer que el 20%, o incluso más, el 25% si descontamos a los niños y a los jóvenes,
que el 25% de la República Argentina está imputado de un hecho ilícito, me parece de una exageración tal que, por cierto, va a presentar un tremendo problema al momento de resolver los casos, si es que se judicializan todas, por cierto. Ustedes van a ver en ese cuadro una referencia a la prensa, una referencia también al tema de la caos de la jurisdicción, al caos jurisdiccional que tenemos justamente por esta gran cantidad de causas. También a lo que yo entiendo se está dando, que es una violación a las garantías fundamentales y al debido proceso, y tal vez tengamos tiempo para hacer una pequeña discusión a la validez de los DNU y los tipos penales. Y esto último lo pongo un poco como un desafío de entrada, porque yo entiendo de que en las acciones penales el rol del abogado defensor seguramente va a ser discutir la validez del decreto de necesidad y urgencia por distintas razones, pero sobre todo porque es la referencia inmediata que hace el artículo 205. Pasemos a la otra imagen, por favor. El tema de las publicaciones periodísticas, ahí decía más arriba, pero no importa, etapas en las publicaciones periodísticas. El rol de la prensa ha sido muy preocupante en este sentido. Yo ahí les puse una página de la revista Noticias, por si quieren verlo cuando tengan acceso directo al PowerPoint, pero la página de la revista Noticias dice de hace unas 2 semanas atrás: excesos policiales, cuarentena con mano dura. Dice, el mapa en el país de los abusos de las fuerzas de seguridad chocobarizadas y sus denuncias. Y dice, bueno, en Bahía Blanca la policía desfiguró a golpes a un hombre que había ido a sacar su perro a la vereda. En Belville, Córdoba, un agente le disparó por la espalda a un adolescente que violó la cuarentena. A pocos kilómetros de Altagracia, un grupo de uniformados ingresó a su domicilio sin orden judicial. A punta de pistola se llevaron a un hombre acusado de haber salido a la calle desde dentro de su casa. En Jujuy, una chica de 18 años denunció haber sido violada en la comisaría cuando se lo llevó por trámites vinculados al ASPO. En la misma provincia, en Palpalá, los detenidos por circular sin permiso los encierran en jaulas. Unos corralitos similares se usaron en Corrientes. En Chubut transformaron los gimnasios en centro de detención. En La Pampa, un hombre salió a comprar pan y recibió 3 balas de goma en el cuello y en la mandíbula. Y así hay un recorrido por todo nuestro país. Yo me pregunto, ¿por qué no está Tucumán? Y cuando uno empieza a revisar, porque a mí me llamó la atención esta noticia, y cuando uno empieza a revisar, y yo intenté y me comuniqué con gente de la revista para preguntar a cuál era la razón por la cual nuestra provincia no figuraba dentro de estos excesos policiales, me decían que porque recorrían los medios de cada una de las provincias y los datos que estaban dando en la nota surgían de los medios periodísticos de cada una de las provincias. Y que de la provincia de Tucumán, lo que le había llamado la atención, pero de alguna manera se entendía, era que la prensa local exaltaba el rol de los fiscales provinciales por la gran cantidad de detenidos que se habían conseguido en el primer mes del ASPO. A mí me parece que estamos con un problema porque el desarrollo de noticias de donde se advierten las posibles violaciones de los derechos humanos no son muy frecuentes en nuestros medios de difusión y tampoco son materia de preocupación por parte de la ciudadanía en general. Sin embargo, parece que el lamentable hecho que está ocupando todo el sur de la provincia con unos policías detenidos que fueron a hacer un procedimiento aparentemente por infracción al 205, ya es motivo de una desaparición de una persona y hay varios policías involucrados. Las publicaciones que sí se han notado fueron publicaciones que salieron en los medios sobre hechos de corrupción policial y casos de repudios puntuales a la violación del artículo 205 que, como ustedes conocen, se han resuelto de una manera muy particular y como ya veremos, pero es el caso de un médico o el caso de
de un matrimonio que creo que también estuvo paseando por un camping o cosas por el estilo. Es decir, que lo único que conseguimos, y avanzamos a la otra página, por favor, doctora, lo único que conseguimos es alguna velada crítica. Y esto es preocupante porque aun cuando aquellas personas se quisieran expresar de un modo distinto, no entiendo por qué los medios periodísticos locales o los periodistas de nuestra región no han establecido, no han informado adecuadamente sobre lo que todos ustedes, como abogados, defensores y penalistas, conocen de las distintas violaciones. Hay cuestiones que merecen por lo menos una sorpresa o un llamado de atención a nuestra inteligencia, que tiene que ver con, por ejemplo, las actas donde se le propone al detenido, en su condición de detenido, por cierto, un aporte económico a una cuenta de la provincia que aparentemente es del CIPROSA. No sé si alguien lo ha visto en algún medio local, pero yo lo tuve que recibir por un WhatsApp enviado por un magistrado provincial. Hemos recibido una denuncia presentada por el doctor Morales también en ese sentido. Pero, francamente, no la hemos visto en un medio periodístico de la provincia. Vamos al tema del caos jurisdiccional en la atribución de competencias. Yo creo que el puntapié inicial para este caos jurisdiccional en la atribución de competencias ha sido dada por nuestro propio Procurador General de la Nación, porque firma un convenio con la Federación de Procuradores Generales del país, donde se acuerda colaboración mutua. Pero en ningún momento, esto hay que decirlo, el Procurador General cedió en el marco de ese acuerdo la competencia federal vinculado al 205. Esto hizo que cada maestrito con su reglita y se hayan hecho acuerdos locales expresos entre fiscales federales y provinciales en distintas jerarquías o en distintos niveles. Por ejemplo, y estos acuerdos siempre han sido hechos entre lo que son fiscales federales de primera instancia y fiscales federales provinciales y federales de primera instancia. Nunca con fiscales generales de Cámara. Los fiscales generales de Cámara, que no somos muchos, por cierto, pero en todo el país no hemos participado en estos acuerdos que sí se han hecho a estos niveles de primera instancia. Entonces, por ejemplo, por darle un caso, hay acuerdos locales expresos entre los fiscales federales de Catamarca y los provinciales de Catamarca, en donde los fiscales provinciales intervienen en la primera etapa, pero luego hecho de la detención y la liberación de la persona con todos los datos, lo deriva a la justicia federal y se hace competente la justicia federal. También hay unos acuerdos locales para que tácitamente intervengan todos los fiscales provinciales, como puede ser algún caso de la provincia de San Juan. Y hay también acuerdos tácitos y expresos para dividir la competencia en función de los tipos penales, que es el caso básicamente de Tucumán. Yo creo que en esa etapa, digamos, que nosotros estamos analizando, verdaderamente que no sabemos a qué atenernos, si ustedes me preguntan en este momento, cuando algún expediente me llega a mí a la Cámara Federal. Porque yo tengo 3 provincias y las 3 provincias han adquirido criterios distintos de atribución de competencia en función de los artículos penales que vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero decirle con esto? Que realmente como fiscal de Cámara todavía no he tomado la decisión final sobre cómo vamos a hablar sobre las cuestiones de competencia. El único antecedente, lo vamos a ver más adelante, es un caso de un habeas corpus y también un hecho puntual, y tiene que ver con la experiencia que tengo como fiscal, porque yo he sido fiscal federal 15 años en la provincia del Chubut, y allí teníamos muchas causas correccionales por infracción al artículo 206, que es la violación de resoluciones vinculadas con la sanidad animal.
SENASA había prohibido el ingreso de carne con hueso al sur del paralelo 42 en la provincia del Chubut, y como era un producto muy preciado, es decir, los asados, se imaginan ustedes que son tucumanos, no había hueso, entonces eran pura pulpa nomás. Tener un buen costillar se pagaba el doble en la carnicería de lo que se pagaba un asado común. Conclusión, contrabandeaban carne, pero de una manera brutal. Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, un camión de estos que llevan combustible, naftas, con toda la marca afuera, y adentro un doble fondo donde se traían 6, 7 costillares para vender después en las carnicerías de Trelew, de Puerto Madryn, etc. Así que esos delitos eran de competencia federal, nunca se discutió, incluso la Corte Suprema en algún caso se declaró y dijo que era de competencia federal y no había posibilidad de intervención provincial porque había una remisión concreta a una norma, a una norma de carácter nacional como era una resolución de SENASA. Bien, pasemos a la otra imagen, por favor. Quiero hablar un poco de lo que son... ¿Podemos pasar la otra imagen, doctora? Ahí estamos. Quiero hablar muy poco sobre la violación del debido proceso. Perdón, vamos a hacer anterior a la violación, eso es. Vamos a hacer un corte cuando termine un espacio para preguntas, cuando yo termine esta interpretación breve, por si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Me quedan un par de imágenes nada más para esta primera parte. Quiero hablar del tema de la violación del debido proceso. La Fiscalía Federal hay en Tucumán y en algunas otras provincias, en vez de judicializar las causas directamente, a pesar de que son delitos infraganti, decidió darle un trámite de investigación preliminar. Y el darle el trámite de investigación preliminar que no está previsto en el Código Procesal Penal Federal, al darle este tipo de trámite, lo que hace es no judicializarlas, es decir, el juez no se entera de la situación. Se pide una autorización abstracta para hacer esa investigación que se registra en unos libros especiales y se avanza en el caso. Probablemente el caso más sonado que tengamos en Tucumán es el caso del legislador Bussi, que seguramente ustedes deben conocer. En el ámbito de las fiscalías provinciales, no me gusta ser muy crítico de la labor de mis colegas, pero hay algunas cuestiones que me preocupan y ustedes seguramente que están más en el trabajo diario, en la cuestión diaria de los expedientes en el sistema de administración de justicia penal en la provincia, tal vez puedan o no coincidir con este punto, después me gustaría conocer sus opiniones. El primer problema es que tenemos dos sistemas. Verdaderamente, en la provincia, esto es de que tengamos un nuevo Código Procesal Penal como la 8.933 y el anterior Código Procesal Penal de Tucumán, que es la Ley 6.203, los debe transformar a ustedes, me imagino, en actores y en una gran capacidad de poder adaptarse a uno y a otro, que realmente los envidio. Nosotros estamos en uno o estamos en otro. Yo he pasado por sistemas procesales penales muy distintos, porque a mí cuando me nombraron fiscal federal en Chubut, teníamos la vieja ley 2372, el código escrito, después pasamos al sistema actual, que todavía no es acusatorio, es el mixto, y dentro de poco pasaremos al acusatorio. Pero siempre hemos estado trabajando en uno. Yo me imagino que los penalistas tucumanos deben ser ambidiestros, por decir de alguna manera, en esto de tener dos sistemas distintos. Pero la verdad es que en ambos, de acuerdo a lo que estuve leyendo, y después vamos a hacer una referencia en ese punto, está prevista la aprehensión en flagrancia y está previsto también el principio de oportunidad. Y la intervención judicial, ahí me faltó un signo de pregunta, porque yo puse sin intervención judicial. ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que la noticia periodística lo dice. Hemos escuchado a un fiscal provincial
jactarse de alguna manera que se han resuelto casos de detenciones por ASPO sin necesidad de que intervenga un juez. Y a mí eso me llama la atención por lo que tal vez veamos más adelante. En tercer lugar, me preocupa que haya confecciones de actas policiales sin testigos que estén iniciando las actuaciones policías encapuchados sin ningún tipo de identificación, que estas situaciones obviamente llevan a la gravedad tal como la que hoy estamos sufriendo con un vecino del sur de la provincia. Otro problema es que nuestro sistema, y de acuerdo a las recomendaciones expresas que hacemos también los fiscales federales, es que cuando alguna persona es detenida o cuando alguna persona es demorada por alguna situación o aprehendida, puede hacer una filmación y puede tomar fotografías de todo el procedimiento. Las versiones que nosotros nos han llegado de distintas personas es que en los procedimientos donde actuó la policía de la provincia, se les impidió realmente el registro fílmico y fotográfico. Las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeronáutica, Policía de la Prefectura Naval, tienen expresamente indicado que se les debe permitir, si el imputado o algún familiar o alguna persona que esté a su lado lo pide, se le debe permitir el registro fílmico y el registro fotográfico. Y un dato interesante, nosotros, más allá de esa circunstancia, en los procedimientos habituales, por ejemplo, por narcotráfico, donde se hacen allanamientos, ya es obligatorio hacer el registro fílmico y fotográfico del lugar a medida que se está avanzando en el allanamiento y en la requisitoria del lugar. El problema que tenemos es que las fuerzas de seguridad no siempre tienen la camarita GoPro encima de sus cascos y obviamente el no tener el registro fílmico fotográfico del momento en que se encuentra la droga en algún lugar determinado nos acarrea planteos de nulidad que muchos colegas que seguramente me están escuchando me han dado muy buenos dolores de cabeza. Y finalmente, algo que a mí me llama poderosamente la atención y que ha sido motivo de una denuncia penal en la justicia federal, son estos formularios impresos o preimpresos para cobrar una suma de dinero determinada, que se los mencioné anteriormente. Yo es la primera vez que lo veo. Cierto es que en el ámbito de la justicia federal sí se hace algún tipo de reparación económica en donde se destina el dinero a algún hospital, pero se hace en el marco de una probation y con la intervención de un juez, y el juez se hace una audiencia de tipo informático, como es este sistema, a través del Zoom o a través del WhatsApp, donde el juez le pregunta a la persona imputada, donde hay un abogado de defensor que también le aconseja sumarse a la probation para evitar las consecuencias que puede tener una causa penal. Y vamos al último punto, por favor, doctora, si le parece la filmina número 6. Estamos avanzando muy bien, estamos muy bien con el tiempo. El tema de la validez de los decretos de necesidad y urgencia y los tipos penales. A ver, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, y esto es una cuestión que nosotros los fiscales federales hemos intervenido no por este tema, sino por otros decretos de necesidad y urgencia que nos ha tocado actuar, donde se ha planteado la constitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia. Habitualmente quien los hace son abogados civilistas, algún abogado laboralista, algún abogado que litiga contra ANSES, pero nunca he visto en mi carrera como fiscal que lo haga un abogado penalista. Y lo cierto es que cuando se ingresa en el decreto, en el DNU que nos ocupa, dos imágenes, dos delitos, cabe preguntarnos si no estamos contraviniendo el mandato del artículo 99, inciso 3, que impide expresamente que los DNU no deben tratar, no deben regular la materia penal. Textualmente la Constitución dice, siempre que no se trate de normas que regulen materia penal. Signo de interrogación, algo que seguramente vamos a tener que resolver en el momento oportuno. Otro tema que ataca la validez de los DNU, que seguramente
desde la academia nos van a dar alguna ayuda cuando tengamos que tratar estos temas, es que se exige en el marco de esta norma una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que prescribe el reglamento a que uno tiene que someterse. Es decir, tenemos que tener una buena finalidad, tiene que haber una muy buena razón, y además las medidas que se adoptan tienen que ser coherentes con esa razón. ¿Qué es a qué me estoy refiriendo? Bueno, en estos, creo que son 60 días ya que llevamos de aislamiento, obviamente que se ha ido relajando la situación a punto tal de que ciudades como Buenos Aires o el Gran Buenos Aires se está discutiendo si no hay que volver otra vez a tener una mano mucho más firme y a provocar un encerramiento mayor, retrocediendo en alguna de las situaciones que se están dando. A mí me da la impresión de que ahí podría haber alguna materia interesante para discutir entre las medidas que se están adoptando y la finalidad perseguida objetivamente por estas cuestiones. Y el otro problema es lo que ya le anticipaba, esto del control judicial difuso, el control judicial constitucional difuso. A mí me llama la atención, es la primera vez que lo he pensado de esta manera, y la principal remisión que una podría hacer es que el 205 hace la remisión a una norma penal en blanco, que en este caso es el DNU. Pero si el DNU fue las decisiones adoptadas por el DNU y las posteriores, los DNU y los posteriores y las cientos de decisiones que se tomaron después, no tienen una coherencia, no son incluso aconsejadas desde el punto de vista científico, inmunológico, lo que ustedes quieran llamar, este podría ser un tema. Le voy a poner un solo ejemplo que no tiene que ver con el 205, pero sí tiene que ver con una decisión adoptada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes no están con un barbijo en la Ciudad de Buenos Aires puesto en la vía pública, a usted le ponen una multa. Ahora, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir de que no hay posibilidad de que se pueda considerar recomendable utilizar un barbijo, y mucho menos en la calle, porque el virus parece que se cae al 1,5 metros o al metro, al piso, y por lo tanto con guardar la distancia parecería que es suficiente. ¿Es o no materia de control constitucional judicial esta ley de la Ciudad de Buenos Aires? Es algo que la academia también sería muy interesante que podamos discutir. Bien, no sé, doctora, si hay alguien que quiera hacer alguna, de los participantes que quiera hacer alguna pregunta. Sí, colegas, alguno que quiera preguntar, habilites por favor su micrófono y pregunte. Ya nos queda 1 minuto, 2 minutos prácticamente. Vamos a renovarlo, ¿verdad? Sí, doctor, ingresamos al mismo ID cuando se corte. Bien. No sé, nadie levanta. Doctora Domínguez, Sí. una vez que, ¿cómo te va? Soy Gonzalo Guerra, ¿cómo andás? Doctor. ¿Qué haces, Doc? Si es posible, me gustaría hacerle una pregunta o tengo una inquietud al señor fiscal, pero luego que se renueva, si podemos renovar el Zoom para que no se me corte, ¿puede ser o no? Bueno, porque quedan 2 minutos todavía. ¿Es muy larga la pregunta? La escucho, doctor, intentémoslo y después lo vemos. Bueno, intentemos. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Tuve un caso, creo que fue, si no el primero, el segundo de cuarentena, en las cuales, escuchándolo atentamente en la charla, me surgieron muchas dudas y no me pude desahogar con nadie, solamente con mi socio, que es el doctor Jorge Muñoz, en el cual yo, o sea, a un cliente mío, por incumplimiento del decreto de necesidad de urgencia, le hacen la imputación por el artículo 309, estamos hablando acá de San Miguel de Tucumán, y yo en la declaración, cuando hago que se abstenga de declarar, bajo el amparo y la garantía de derechos constitucionales, tomo la palabra y hago reserva de dejar planteada la cuestión federal.
Si bien tengo muchos amigos, fiscales, jueces, no busco pelear ni mucho menos, pero yo tenía esa duda que me parecía que estábamos ante una cuestión que era federal. En cuanto a la legitimación del Ministerio Público, y el fiscal me interrumpe en la defensa técnica, en mi locución, y me pregunta si yo voy a hacer un planteo de una excepción. Y yo le dije que no, que solamente iba a dejar planteada el tema como una reserva, y porque tampoco era muy clara, si bien en esa audiencia, en esa declaración solamente se imputan hechos, no estaba muy claro qué artículos. Yo tenía entendido que era el tipo delictivo del artículo 205. Bueno, obviamente yo coincido plenamente con usted, doctor, del tema del derecho penal simbólico, de las leyes en blanco, hasta me venía a la mente quizás una pena natural, porque mi cliente ni siquiera había salido de su domicilio. Un vecino llamó por teléfono y dijo que él estaba haciendo ruido a la noche y se sentían voces como que gritaban o tomaban cerveza, etc. Fue una denuncia anónima. Bueno, el tema es el siguiente, que le imputaron, mi entendimiento, le imputan el delito del 205 y luego el Ministerio Público, con una cierta inteligencia, recurre al artículo 239 del Digesto Penal para poder hacer, con las reglas del artículo 55, el concurso real, una sumatoria para que pueda proceder algún instituto, como ser los criterios